Bien, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Vamos hoy día entonces a continuar con nuestras clases. Entonces, primero que nada, ok. Entonces recuerdo que esta es una clase recuperativa. Entonces, bien. Vamos a colocar eso que está ahí. Voy a dejar esto también así. Entonces, como les decía, esto va a ser entonces una clase recuperativa. Les debo dos clases recuperativas, así que voy a tratar de que podamos recuperar parte de la materia que aún nos falta por cubrir. Entonces, lo primero que quería hacer era simplemente, ok, colocar entonces nuestra página para ver dónde vamos. Muy bien. Entonces, ok, permitir. Entonces, ok. Solo un segundo y ya vamos a comenzar. Muy bien. Ok. Entonces vamos a empezar entonces la clase de hoy. Entonces voy a conectar mi tablet para que podamos entonces ver bien. Entonces primero voy a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos discutiendo la última clase. De todas maneras, recuerdo que cualquier pregunta la voy a dejar el chat abierto si es que quieren hacerla vía el chat, o también pueden preguntar, no hay problema. Entonces, lo primero queríamos partir un pequeño repaso de las cosas que estábamos discutiendo. Habíamos avanzado varias cosas. La primera era que habíamos hablado de magnetismo. Muy bien. Entonces, ¿qué era lo que estábamos hablando de magnetismo? Nos habíamos preguntado entonces si teníamos, por ejemplo, un cable gordo y por el cual circulaba una corriente, es decir, había una densidad de corriente J al interior. Vimos que entonces el magnetismo que tenía el sistema era simplemente mu0 partido por 4pi, y nos quedaba la integral de volumen de J, en este caso cruz R menos R', partido por R menos R' al cubo integral de volumen. Entonces habíamos visto esto de cómo se llama, habíamos visto que el campo magnético entonces se podía escribir de esta forma como está ahí. Ahora vimos que esta expresión, que va a ser la más común y más útil, no es la más usual. Hay una expresión más simple que fue propuesta por Biot y Savart, digamos, que ¿cuál era? Era simplemente el caso de Biot y Savart. Lo que hicieron fue, en vez de considerar un cable gordo que tuviera, digamos, una área grande, sino más bien delgada, es decir, un cable. Si tomamos un cable sobre el cual tenemos una corriente I que circula, entonces podemos encontrar una fórmula un poco más cómoda. Eso fue lo que vimos para calcular el campo magnético que genera esto. Y eso vimos que con la regla de la mano derecha esencialmente va a generar un campo magnético, una estructura cilíndrica, la cual, digamos, apunta usando la regla de la mano derecha. Y lo que descubrimos en ese caso fue la ley de Biot-Savart, que nos decía que el campo magnético era la constante, la permeabilidad magnética o susceptibilidad magnética del vacío, y dividido por 4pi, integral en este caso de curva gamma. Y aquí introdujimos un elemento, digamos, de integración que era delta L vector, y vemos que eso era simplemente I, habíamos mostrado que era I por DL vector cruz, entonces en este caso R menos R', partido por R menos R' elevado al cubo. Entonces habíamos sido capaces de ver que en este caso teníamos, esta era la forma de calcular el campo magnético, y para este caso llamamos a esta ley la ley de Biot-Savart. Entonces habíamos dicho que era esta Biot-Savart, que, como les dije, más los cálculos o los trabajos hechos por Ampère va a permitir un poco entender cómo se entiende bien un campo magnético. Entonces lo de Ampère, lo que hizo además Ampère fue que esta es la parte de Biot-Savart, y Ampère lo que va a agregar entonces va a ser que él se va a preguntar si es que tenemos una espira o dos cables que tienen una corriente, en este caso I', una espira gamma, una curva gamma prima, una corriente I', nos da un sistema de coordenadas, nos da un sistema S, que estas coordenadas acá las escribimos por R', y esta acá por R. Entonces, Ampère lo que va a descubrir es que en este caso la fuerza que siente, en este caso el sistema, las dos le puse prima, el de acá sin prima, por supuesto. ¿Ok? Entonces, lo que va a descubrir Ampère es que la fuerza que siente la espira que está acá, esta espira que está acá, debido a la que está acá, entonces es simplemente el producto de las corrientes. Eso vemos que era el producto de las corrientes partido por 4pi, por supuesto aparece mu0,
integral de camino cerrado sobre gamma, gamma prima, DDL, cruz DL prima, cruz R menos R prima, dividido por R menos R prima al cubo. ¿Ok? Entonces encontramos esta expresión, y esto es lo que llamamos la fuerza, lo que vemos era la fuerza de Ampère. Entonces, como les dije en clase, este es un resultado muy importante, el conjunto de estos resultados son importantes, porque nuestra teoría se basó en la fuerza de Lorentz, y con eso les construí todo, pero en realidad los resultados experimentales se basaron en entender cómo era la interacción entre cables, a partir del trabajo de Oerster. Ampère particularmente va a pensar que uno puede tener campos magnéticos sin tener imanes, sino a través de corriente. Eso fue lo que lo va a llevar a conclusiones muy interesantes. Entonces va a proponer esta fuerza entre los cables, y este resultado, por otro lado, Biot y Savart lo van a interpretar más bien que, dado una corriente, entonces esto genera un campo magnético. Entonces, si quieren verlo, estas dos formas nos va a llevar posteriormente a escribir la fuerza de Lorentz de partículas que se mueven con una cierta velocidad, como se los mostré antes en clase. También la clase pasada hicimos otro resultado importante. Estoy tratando de resumir los resultados importantes, un poco acordarnos en dónde íbamos. Y el otro resultado importante es que mostramos que a partir de esta fórmula que está acá para el campo magnético, le calculamos tanto el rotor y la divergencia usando algunas propiedades diferenciales, y encontramos dos resultados muy interesantes. El primero que encontramos fue que si aplicábamos simplemente la divergencia de B, encontramos que esto siempre era cero. Eso nos llevó a una conclusión, y de hecho esta es la primera, otra de las ecuaciones de Maxwell bien escrita, la cual nos dice esencialmente que no hay monopolos magnéticos, es decir, que no hay fuentes de cargas puntuales sin moverse. ¿Sí? No sé si ahí alguien tiene una duda. Dice, hola profesor, eso de L de Ampère son de L vector, ¿cierto? Sí, por supuesto, cuando los coloco acá puse puntos cruces, gracias por preguntar, por supuesto. Son siempre estos de acá, cuando coloco he puesto cruz, son de L vector, es decir, muchas gracias por la pregunta. Esto tiene que ver simplemente con el DL que está acá, y este DL, por supuesto, que está acá. Tiene que ser vectorial, o sea, no olviden que el truco que hemos estado haciendo es que reemplazamos J vector por DB, lo reemplazamos por I por DL vector. Es decir, esta parte J corriente por DB que está ahí, lo reemplazamos por I por DL. ¿Ok? Gracias por la pregunta. ¿Ok? Cualquier pregunta, obviamente, bienvenida. Y además, en este caso, clarificaba las cosas. Entonces, como les decía, lo primero importante es mostramos esto está acá, que es un resultado muy importante para física. Nos decía entonces, esencialmente, no hay fuentes puntuales de campo magnético, es decir, no hay monopolos, no hay fuentes puntuales de campo magnético. Y el segundo resultado interesante que encontramos fue el rotor. Como vieron, basta ahora entonces caracterizar dos cosas: la divergencia y el rotor. Y para entonces el caso del rotor, lo calculamos también, usamos algunas entidades, eso fue el trabajo que hicimos en la última clase, y lo que encontramos entonces fue que el rotor del campo magnético entonces satisface una ley que se llama ley de circulación de Ampère, en honor a Ampère. Ahora, esta ley viene esencialmente de este resultado que está acá, que también en cierto modo resume, o al insistir, es combinar esto con esto. Entonces, esta ley nos lleva a la conclusión de que cada vez que hay una corriente, entonces induce un campo rotacional, que es el campo magnético, y esta la llamamos ley de circulación de Ampère. Entonces, la gracia de esta ley, digamos, es, como lo hemos visto, cuál es la gracia profunda, nos dice esencialmente que si yo coloco una corriente, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Cualquier cosa, si quieren preguntar, pueden preguntar por si acaso, ¿eh? Entonces, esto nos dice que, o la imagen que teníamos era, por ejemplo, si yo coloco una corriente I así, hacia acá arriba, por ejemplo, en un cable, esto generaba inmediatamente un campo magnético que, si lo calculábamos, era muy fácil de calcular usando esta ley en su forma más bien integral, no diferencial. Eso era simplemente que si uno toma un área cualquiera, aquí por ejemplo, y un área cualquiera S, entonces uno puede mostrar, si tomo S, que la integral, en este caso de frontera, de esa, usamos por supuesto el teorema de Stokes para encontrar esta forma integral, nos dice que la circulación del campo magnético sobre la frontera de este S
entonces esa es igual a mu0 por las corrientes que están al interior de esta superficie. Entonces esta ecuación que está acá es simplemente integrar la expresión anterior, integrar eso que acabo de colocar antes, y cuando lo integramos, entonces, si lo integramos, encontramos esta relación que, vuelvo a insistir, nos dice que si yo tomo un área cualquiera, entonces la circulación del campo magnético en la frontera de esa superficie es igual a mu0 por la corriente que atraviesa esa superficie. Va a ser esta entonces la forma muy fácil de calcular, y como vimos, por ejemplo, si tomamos un hilo recto, entonces encontramos en 2 segundos usando esta expresión y haciendo un ANSAT, igual como lo hacíamos con la ley de Gauss, demostramos que esto era simplemente proporcional a mu0 por la corriente, partido por 2pi, y vimos que tenía una estructura cilíndrica, así que está dividido por la longitud, el radio del cilindro o del círculo de la circunferencia que estamos tomando en la dirección phi unitaria. Es decir, que el campo magnético en este caso apuntaría en esta forma, haría simplemente eso. Y eso les dije que uno lo entendía fácil, y de hecho fue esto que hizo introducir la noción de mano derecha. Así que eso creo que fue el resumen de todas las cosas que vimos la vez pasada. No sé si hay una pregunta o duda de eso. Hay una pregunta ahí, perdón. Profesor, todo lo que hemos visto desde el magnetismo hasta ahora solo aplica para magnetostática. Sí, esta parte efectivamente es magnetostática. Me falta, o sea, es magnetostática en el sentido de los campos magnéticos no dependen del tiempo, así que es correcto, es magnetostática. Vamos a ver cuando veamos la ley de inducción, va a ser la primera vez que vamos a hacer V depende de T, pero ese V de que depende de T nos va a inducir también un campo eléctrico, así que va a haber electromagnetismo. Así que terminando esta parte, nos vamos a ver a la parte más bien electromagnética. Por ahora efectivamente estamos haciendo magnetostática, a pesar que hay corrientes, ¿ok? Pero son corrientes típicamente estacionarias. Estas corrientes estacionarias generan estos V que no cambian en el tiempo por ahora. ¿Está clara la respuesta? Simplemente para chequear a la persona que me preguntó por el chat. ¿Se entiende bien? ¿Está claro? Solo por confirmar si se entendió bien. Muy bien. Entonces, no sé, como les dije, si alguien más tiene dudas, si no nos vamos a mover, en qué dirección nos vamos a mover. Primero que nada, es el mismo Ampère, usando esta ley de circulación, en su inquietud de entender entonces que no se necesitaban imanes, va a inventar quizá uno de nuestros primeros imanes, que vamos a desarrollar un concepto más y después vamos a ver sobre él, pero entonces va a ser Ampère, que va a ser el primer imán, no imán, entonces va a ser lo que llamamos una bobina. ¿Ok? ¿Qué es esto? Simplemente, como vimos la vez pasada, es que uno toma simplemente un cable y lo enrolla. Entonces, esto es lo que hacía el mismo Ampère. Va a descubrir que esto, si uno trata de calcular el campo magnético, vamos a ver cómo es. Al interior, uno va a descubrir que el campo magnético dentro de esta bobina sigue estas líneas de campo que acabo de más o menos dibujar. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las bobinas? Por ejemplo, si uno va y colocamos en internet la palabra bobina, se las muestro al tiro. Bobina, simplemente voy a colocar acá para que las podamos ver. Muy bien, simplemente en algún segundo vamos a ver esta parte de acá. Entonces, si miran y colocan la palabra bobina y colocamos imágenes, vamos a ver inmediatamente qué es una bobina. Vamos a ver que las bobinas esencialmente son cables como los que vemos acá, uno los tiene encerrados, digamos. Típicamente lo usamos en estos aparatos que llamamos transformadores. Vamos a ver que si yo coloco dos bobinas, va a haber una transferencia, pero ya vamos a explicar una vez que entendamos la ley de inducción. Pero esto va a ser un elemento fundamental de los circuitos eléctricos, a pesar que la hacemos también en circuitos macroscópicos. Como ven acá, es simplemente enrollar simplemente conductores. ¿Y cuál es la gracia? Es que si circula una corriente, vamos a ver que aparece un campo magnético interesante al interior, que fue la pregunta que se hizo Ampère, digamos. Entonces, Ampère trató de hacer, digamos, una bobina, donde quizás las bobinas más interesantes son, veamos si sale un acelerador de partículas. Si colocamos un acelerador de partículas, vamos a ver que esencialmente son bobinas gigantescas que las usamos, vamos a ver si aparece alguno, acá hay. Se fijan, estos aceleradores de partículas, como ven, se ven un poco grandes ahí, esencialmente son muchas bobinas, y en realidad son bobinas superconductoras, que la gracia que tiene, sigue exactamente el mismo principio de la bobina que les voy a explicar inmediatamente ahora, que la idea es tener un imán
que lo controlamos con corriente. O sea, a diferencia de los imanes usuales, el magnetismo está definido por las propiedades internas del material. Sin embargo, las bobinas vamos a ver que si yo paso más o menos corriente, puedo cambiar la intensidad del campo magnético y eso nos va a permitir tener imanes variables. Vamos a tener lo que llamamos electroimanes, que lo usamos muchas veces en nuestra vida para distintas cosas, por ejemplo, levantar objetos pesados metálicos, pero quizás una de las aplicaciones en física, sobre todo fundamental, son estos aceleradores de partículas que ven acá, digamos que si uno los mira, son objetos muy grandes, voy a ver si hay alguno que compara con el tamaño humano, en los cuales esencialmente aplicamos campos magnéticos muy intensos, donde podemos manipular, gracias a la fuerza de Lorentz, partículas al interior y estudiar el origen y las propiedades de la materia. Entonces, veamos cómo entender bien estas bobinas. Entonces, para las bobinas, espero que debería aparecer, no, todavía no aparece, voy a aparecer simplemente acá, voy a volver a colocarlo, voy a colocar mi tablet de nuevo, ok, por acá. Ok, debería aparecer ahora, no, no quiere aparecer, ahí está. Entonces, ¿cuál fue la idea esencialmente que hizo Ampère? Ampère, entonces va a decir, ok, tenemos una bobina, uno le da vuelta y la pregunta que se va a hacer es más o menos, lo que se va a preguntar no es cómo es completamente el campo magnético, ya lo vamos a entender mejor, sino que la pregunta que se va a hacer es cómo es el campo magnético, cómo, cómo es el campo magnético al interior de la bobina. En realidad es eso lo que le va a preocupar a Ampère, es entender cómo es el campo magnético al interior de la bobina. Entonces, por ahí había otra pregunta, perdón. ¿Eso al final será como una bobina grande? Sí, eso que les mostré era una bobina gigante. Los acelerados de partículas son bobinas enormes. Y no solo eso, son bobinas con superconductores típicamente para que sean aún más intensas, pero en principio son bobinas que trabajamos con ellas a distintas temperaturas para que la corriente que pase sea mejor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, si usamos esta ley de Ampère, lo que vamos, entonces, de circulación de Ampère, Ampère entonces diría, bueno, apliquemos esta ley que acabamos de escribir. ¿Y cómo la ocuparía? Simplemente diría, bueno, hay que tomar un área, pero si quieren, él va a hacer un modelo equivalente. Lo que va a decir es que esta bobina que acabamos de ver, digamos, ahí, la va a reemplazar y él va a decir, esto debiera ser algo así como si doy muchas vueltas. De hecho, los transformadores tienen muchas vueltas unas de otras, lo que hace en realidad es que, si uno mira, son algo así como una especie de cilindro sobre el cual la corriente está circulando así. ¿Ok? Eso en realidad es como nos imaginamos una bobina, pero uno coloca muchos cables. Entonces, ¿cómo entender esto? Bueno, muy fácil, uno toma esta bobina que está acá, ¿ok? La voy a quizás copiar de nuevo o la hago de nuevo, no es grave. Entonces tomamos una bobina, que tiene muchas vueltas así, y lo que nos vamos a imaginar es que tomamos un área así. ¿Ok? Ahora, lo que va a pensar Ampère es que la bobina es muy grande. Entonces vamos a suponer una hipótesis, suponemos hipótesis, bobina es muy grande. Para un poco tener muy grande, para tener una idea cómo es el campo magnético al interior. Entonces, si la bobina es muy grande, entonces es como si esto fuera casi infinito, es decir, que esto continúa creciendo o el embobinado muy lejos. Entonces, cuando uno hace eso, lo que vamos a descubrir, entonces usamos la ley de Ampère, es que si usamos esto, entonces vamos a tener que la integral de la circulación de esta área que acabo de dibujar ahí, por D por dl, entonces tiene que ser igual a mu0 por la corriente que está cruzando al interior del área que acabo de dibujar acá. Entonces, si se imaginan esto es una especie de cilindro, yo coloco un volumen, o sea, una superficie que lo corta, entonces lo primero es que cuánta corriente está pasando por ahí. Bueno, uno diría simplemente que eso debería ser la corriente que pasa por una sola de estos cablecitos, o sea, sobre estos cablecitos hay una corriente I, pero tengo muchas vueltas. Entonces uno dice, vamos a introducir un concepto que es la densidad de, de número de vueltas por unidad de longitud. Entonces eso lo voy a llamar L, es decir, este L es simplemente, lo voy a escribir acá, eso que está ahí es densidad, o si quieren, número de vueltas por unidad de longitud que tengo en la bobina. Densidad de vueltas del cable, por supuesto, vueltas del cable por unidad de longitud. No sé si alguno de ustedes alguna vez le ha tocado
ir a comprar un transformador. Si uno va a comprar un transformador, lo primero que uno le pregunta, le dicen, ya, pero ¿cuántas vueltas quiere que sea su bobina? Entonces, lo primero que uno tiene que decir que uno tiene es la densidad. Cuando uno va a reparar un transformador, típicamente, es lo primero que nos pregunta la persona que lo repara, es decir, este N. Y entonces, en este caso, ¿cuántas veces, si quieren, la corriente pasa por esta área que está ahí? Es simplemente va a ser mu0 por I, esa es la corriente que pasa por 1, por el número de vueltas que tengo. Pero el número de vueltas que tengo simplemente va a ser la densidad de vueltas por unidad de longitud por el largo que tenga esta área que estoy tomando. Llamemos L, es decir, que estoy asumiendo que esto tiene una longitud L. Eso me daría, por un lado, entonces, toda la corriente que está atravesando esa área. Y por otro lado, el lado, si quieren, derecho que está acá, ¿cómo lo puedo interpretar? Bueno, para eso tengo que hacer algún ANSAT. Lo primero que uno supone, voy a suponer qué cosa, que B, entonces voy a hacer esta integral. Voy entonces a hacer esta integral de acá. Lo primero que voy a suponer es que la regla mano derecha me dice que, bueno, si coloco algo como un anillo, uno esperaría que el campo magnético salga tangencial. Así que voy a suponer que B, bueno, en principio podría ser función de la coordenada al interior, llamemos esa coordenada si quieren R, o H si quieren la altura, supongamos que es función de R, y además voy a suponer que si esto está girando y girando, girando, como el cable que está acá, uno esperaría que el campo magnético, entonces, si usamos la regla mano derecha, solo estuviera, entonces, si está girando hacia allá, salga en la dirección transversal. Así que llamemos B en la dirección, si quieren, si coloco un sistema de coordenadas acá, llamémoslo Z, digamos, a esa dirección horizontal. Entonces tengo I y Z. Entonces, supongamos que eso va en la dirección Z, y por lo tanto nos queda que ese es V de R de Z. Eso uno pensaría que depende eso de la altura al interior, obviamente como es isótropo no debiera depender del ángulo, y si es muy muy grande, tampoco debiera depender de la coordenada de traslación. Entonces, hacemos todos esos supuestos para este cálculo. No sé si es claro para todos, pero hice varios supuestos. Voy a suponer que solo depende de esta distancia al interior, no depende de la traslación, porque voy a suponer que es una bobina muy grande, y tampoco voy a suponer que depende del ángulo. Es un supuesto, solo supuesto de hecho que hizo Ampère. Y el dl, en este caso, por supuesto, este elemento de integración va a ser simplemente dz por la dirección z unitario, y por lo tanto, eso al multiplicar eso que está ahí me va a dar simplemente que v, en este caso esta coordenada r que está ahí, vale simplemente d a de z, pero depende de r, no depende de z, así que puedo integrar perfectamente, me queda L, y al otro lado valía mu0 por I por N por L. Y lo que va a contar Ampère, esencialmente que en una bobina, al interior del campo magnético, la primera cosa es que yo supuse que dependía de R, no depende de R, primera cosa inesperada. Nos da que el campo magnético es constante al interior y esencialmente es mu0 por I, la corriente que circula por un cable, por la densidad de cables por unidad de longitud. Entonces, ¿esto qué nos dice? Y este es el resultado interesante de una bobina. Nos dice esencialmente que al interior de la bobina, si tenemos esta imagen que está acá, el campo es homogéneo, y no solo es homogéneo, va al mismo valor y es constante. Y eso es muy, muy útil que sea una forma así. ¿Por qué? Porque esencialmente cuando usamos los aceleradores de partículas, por ejemplo, lo que usamos y creamos estos grandes aceleradores de partículas, que en realidad son especies de toros, donde colocamos bobinas muy grandes, y al interior el campo magnético es uniforme. Por lo tanto, el campo magnético, si el campo magnético es uniforme, se parece al problema que resolvimos en clase, ese problema que les puse por ejemplo, una partícula, usan fuerza de Lorentz y vimos que hacían espirales. Es decir, que si uno coloca una bobina muy, muy grande, supongamos que es grande así, voy a volverla a dibujar, colocamos una bobina y al interior entonces coloco una partícula, ella va a sentir al interior esencialmente un campo magnético homogéneo, ¿ve? El cual no depende de la altura de nada, simplemente está definido al interior. Ahora, si es muy largo, no les dije eso, pero si es muy largo, uno espera que hacia afuera el campo magnético no se cierra, así que en esta zona acá vale cero. ¿Ok? Si es que fuera infinito, obviamente no es infinito, y lo que pasa es que el campo magnético se cierra como el campo magnético de la Tierra. Pero si fuera muy, muy largo, un tubo infinito, no se cierra. ¿Ok? Eso va a ser un poco la idea que él hizo. Y lo interesante es que si coloco por ejemplo, una carga eléctrica aquí, positiva o negativa, un protón, por ejemplo, lo que veríamos que por fuerza de Lorentz, veríamos que esto se pone a oscilar
como lo que vimos entonces en clase, que es la frecuencia del árbol, y lo que hacemos, por ejemplo, tomamos un protón, empieza a girar, tomamos, por ejemplo, un electrón, empieza a girar de acuerdo a la condición inicial, u otro protón, lo podemos hacer girar en la otra dirección, y entonces estos se pueden encontrar de cabeza, y cuando chocan, entonces se revientan y podemos ver los quarks que están, por ejemplo, al interior. Así que lo que hacemos sistemáticamente es eso, lo que hacemos alguien me pregunta por ahí qué es R. R, lo que dije era, porque uno no sabe de qué depende, entonces uno dice R es como la distancia radial, ¿ok? A priori cuando hice mi cálculo, dije que el campo magnético no sabía de qué dependía, y por lo tanto dije que podía depender, bueno, a priori aquí el campo magnético lo voy a volver a escribir al interior, depende de qué. Uno dice, podría depender de la coordenada transversal en forma del tubo, eso sería z, pero si es infinito, uno espera que no dependa de eso. También podría depender del ángulo de este cilindro, llamémoslo teta, pero por simetría no hay ninguna razón por la cual dependa de teta. Y por lo tanto, la única coordenada que podría depender entonces es simplemente la coordenada, en este caso, si quieren, radial, y eso la llamé R. ¿Okay? No sé si eso responde a la pregunta que me hacían por ahí, pero entonces uno simplemente por argumento de simetría va a decir que no depende de Z porque es un tubo muy largo, no depende perdón, de Z porque es muy largo, no depende de teta porque es invariante de rotación, solo depende de la coordenada radial, pero el cálculo nos muestra que tampoco depende de la coordenada radial, simplemente es que la conclusión que encontramos a partir de la ley de Ampère es que el campo es constante. Eso es mucho más interesante e inesperado. B es homogéneo al interior. Entonces, las bobinas, ¿por qué nos gusta usar bobinas? Por varias razones. Una es que crean campos magnéticos muy homogéneos al interior y por lo tanto con ellos podemos hacer cosas, digamos. Vamos a ver después que cuando uno ahora son finitos y no infinitos, en realidad el campo magnético tiene una forma como el que está acá y no solo como el que está acá. Uno puede mostrar que tiene una forma un poco más precisa, pero vamos a ir de a poquito para estar entendiendo a poquito qué es. Por ahora solo lo traté de entender al interior, que fue lo primero que hizo Ampère para entender bien cómo funcionaba este problema. ¿Es claro entonces lo de R? Simplemente por verificar. ¿Estamos todos claros en esa parte? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya está. Tenemos bobinas y como les dije, les mostré algunas bobinas, los acelerados de partículas, son bobinas muy interesantes en particular. Ahora, lo que vamos a hacer es estudiar una pregunta, pero esta vez con más cuidado, que alguien me hizo en la última clase, que tiene que ver con lo que llamamos potencial vector. Y esto es algo muy interesante porque nos va a traer un nuevo concepto que seguramente no habíamos visto antes, que es lo que llamamos una calibración o lo que llamamos un gauge. Por primera vez vamos a descubrir algo muy distinto a lo que conocen de potenciales, por ejemplo, de energía, sino vamos a ver que hay algo completamente distinto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de esto es que, fíjense, los campos magnéticos satisfacen por ahora dos propiedades. Satisfacen que la divergencia de B0 y satisface que el rotor de B es igual a mu cero por la corriente que tenga el sistema. Eso es lo que vimos hasta ahora o lo que hemos ido ganando o aprendiendo en nuestra discusión. Entonces, de la primera ley, uno va a concluir que si la divergencia siempre es cero, como alguien me preguntó en clase, entonces la única posibilidad que nos queda general es que B sea igual al rotor de algo. Eso entonces nos va a introducir un equivalente a lo que llamamos entonces un potencial, pero ahora vectorial. Es la primera cosa extraña, o sea, a diferencia de la fuerza eléctrica que tenemos un potencial electrostático que era escalar, como el potencial gravitacional, debido a que lo que es cero no es el rotor, sino la divergencia, entonces nos dice que hay siempre, en este caso, uno siempre puede escribir el campo magnético como el rotacional de una cierta cantidad. Este A, vector, entonces lo llamamos, donde, si quieren verlo, A vector, es lo que llamamos potencial magnético vectorial. Entonces, por primera vez encontramos que cuando escribamos la energía, vamos a ver que la energía le va a aparecer un vector, como la velocidad, en la energía cinética aparece un V, así que no es extraño que dependa también de vectores, pero por primera vez vamos a tener un potencial que no es escalar, sino vector. Y vamos a ver que esto tiene ciertas implicancias muy interesantes. Bueno, la primera cosa que deberíamos decir de este A
es qué unidades tiene. Bueno, tiene unidades, como ven, B tenía unidades de campo magnético, es decir, Tesla, y como además tiene el gradiente, está dividido uno por la distancia, por lo tanto, para que me dé unidades de Tesla, tiene que tener forzosamente unidades de Tesla por metro. Esas van a ser las unidades las cuales describe a nuestro vector A. Ahora, uno dice, pero ok, pero cuando nosotros hicimos el análogo de los sistemas eléctricos, lo que descubrimos que, ok, el rotor del campo eléctrico al acero me decía que existía un gradiente de phi, el potencial, y la ecuación de Gauss, que es la divergencia, nos enseñaba que el potencial satisfacía la ecuación de Poisson y el caso que no hubieran carga de Laplace. Entonces uno se pregunta, ¿cuál entonces será la ecuación para A? Porque la primera ecuación solo me dice que V, esta ecuación que está acá, me dice que debido a que la divergencia es cero, se puede escribir de esta forma. Entonces va a ser la segunda ecuación, la ecuación de circulación, la cual nos va a determinar cuál es la ecuación de A. ¿Y cómo nos quedaría esa ecuación? Bueno, nos quedaría simplemente el rotor de V es igual simplemente al rotor de A. Nos queda esta expresión que está ahí. Y el rotor del rotor, que lo que es, bueno, simplemente si se acuerdan, usamos un poco la idea, digamos, de esta regla del chanchito que he tratado de explicar miles de veces. Nos dice que esto simplemente va a ser, cuando lo apliquemos ahí, nos va a quedar, lo primero que nos va a quedar va a ser perdón, de la divergencia, eso es un escalar, y después lo transformamos en un vector. Y después nos queda la divergencia del gradiente menos, y eso es lo que llamamos laplaciano de A. Ese símbolo que está ahí, si no se acuerdan, simplemente el laplaciano es aplicar primero el gradiente y después la divergencia. ¿Ok? Así que nos queda esta relación que está acá, y esto tiene que ser igual, por otro lado, a mu0j, así que nos queda mu0j. Así que la ecuación que satisface el potencial vectorial es esa que está ahí. Pero aquí viene la primera cosa interesante y muy interesante del potencial vector. Cuando nosotros descubrimos que el campo eléctrico, por ejemplo, el campo eléctrico era el gradiente de un potencial, entonces lo primero que aprendimos fue que si yo tomo un potencial y escribo otro potencial y le sumo una constante, el potencial es el mismo, está indefinido salvo una constante. Eso fue lo que han aprendido desde incluso, por ejemplo, la energía potencial para muchos problemas, para un resorte, gravedad, etc. Pero aquí hay algo muy extraño. Esta vez tenemos un vector. Entonces vamos a descubrir que hay una libertad mucho más interesante. ¿Cuál es la libertad? Entonces, a esta libertad no va a ser solo una constante, va a ser una función entera. A esta libertad le llamamos libertad de gauge en inglés. Libertad de gauge. En inglés le llamamos gauge. Es lo que llamamos en realidad libertad. Gauge quiere decir de calibración. ¿Ok? Esa sería como la traducción, pero es un poco extraño decir libertad de calibración. Pero les explico lo que es. Entonces, seguimos usando la expresión libertad de gauge, pero es una calibración. ¿Qué es esto? Si ustedes toman A y ahora escriben un nuevo A, pero a este nuevo A le sumo un gradiente de phi cualquiera, ¿ok? Tengo todo el derecho a sumarle ahora una función. Esta vez le sumo una función. Vamos a ver que lo interesante en este caso es que el rotor de A o A' más gradiente de phi es el mismo. Por lo tanto, si es el mismo, me dice que entonces el campo magnético, o si quiere el potencial vector, está indefinido, ahora no por una constante, está indefinido por una función entera. Algo muy, muy inesperado. Y vamos a ver que eso es útil. Lo podemos usar sobre todo para calcular. Es una cosa bastante inesperada. Es decir, vuelvo a insistir, si ustedes toman el rotor, ok, B lo definimos como el rotor de A, y ahora reemplazo A por A' más, entonces en este caso, si quieren gradiente de phi, esto simplemente va a quedar rotor de A' más rotor del gradiente de phi, pero ya sabemos que el rotor de un gradiente siempre es cero. ¿Ok? Esa fue una propiedad que hemos estado definiendo hace mucho tiempo. Y esta propiedad, que el rotor de un gradiente siempre es cero,
hace entonces que tengamos esta libertad muy inesperada que llamamos libertad de gauge. Es decir, que podemos entonces, si quieren verlo así, podemos realmente tener ahora una función. Es decir, que a diferencia del potencial escalar o los potenciales que habían conocido toda su vida antes, siempre se indefinían salvo una constante. Ahora el potencial vectorial, esto es un vector, no olvidar, vector, este vector está indefinido más un gradiente de una función. Es decir, que ahora tengo una indefinición mayor. ¿Ok? No es solo un número, es una función. No olviden que una función es un conjunto no medible de números. Así que es algo mucho más inesperado y mucho más interesante. ¿Ok? No sé si es claro para todos, porque igual es una abstracción. Ahora lo voy a usar, pero simplemente aprovecho de hacer la pregunta si para alguien no es claro lo que dije, porque es profundo. O sea, esta vez tenemos una libertad que es una función. ¿Es claro? Solo quiero verificar si se está entendiendo o no. Solo si me pueden confirmar por ahí que se entiende o no se entiende. Bien, se entiende bien, gracias. Entonces ahora uno dice, ya, pero ¿y para qué me sirve tener una función libre? Bueno, no sirve de mucho. Fíjense ahora que si yo le pido propiedades a esta función, uno puede calcular cosas. Entonces eso es lo que hacemos en la práctica. La libertad de gauge, que en principio es una libertad, la vamos a usar para nuestro beneficio, la vamos a usar para calcular. Por ejemplo, vamos a usar el primer gauge que llamamos gauge de Coulomb. Entonces, ¿cuál es la idea del gauge de Coulomb? Voy a pedir que este phi no solo satisfaga esta propiedad de que, o sea, que es un gradiente, sino que además voy a pedir una propiedad. ¿Cuál propiedad voy a pedir? Voy a pedir además que, por ejemplo, si alguien me calcula la divergencia de A, voy a pedir que esta sea cero. Es decir, otra forma de decirlo, o sea, si uno dice, pero ¿y cómo puedo asegurarme que la divergencia de A es cero? Bueno, si le calculo la divergencia de esto está acá, me va a quedar divergencia de A, me va a quedar que esto, bueno, me queda entonces un escalar, y voy a escoger esta función, ahora la divergencia sobre el gradiente se transforma en un laplaciano, entonces voy a escoger esta función de tal forma de que, si quieren verlo así, tengo todo el derecho a escogerla, la voy a escoger, por ejemplo, de tal forma que su laplaciano sea igual a menos, si quieren verlo así, la divergencia de A', o, si quieren verlo de otra forma, lo que estoy escogiendo es que los A vector que puedo escoger no son cualquiera. Los voy a escoger de tal forma que siempre hago que la divergencia sea cero. ¿Ok? Eso es una libertad. Aprovecho, en vez de satisfacer esta ecuación que es un poco más complicada, voy a escoger que siempre A, o al menos puedo escoger un gauge tal que satisface esta propiedad que está acá, que siempre me permite saber que entonces la divergencia de A es cero. Y por lo tanto, ¿eso qué significa? Que me va a hacer entonces la vida un poco más fácil. Si vienen acá, entonces me va a decir que ahora la ecuación para A, entonces con este gauge, usando este gauge que vamos a llamar de Coulomb, si supongo eso, es decir, que estoy siempre sumando esta función, me va a permitir entonces que la ecuación para A es más fácil, es la ecuación que está acá, pero siempre la divergencia de A es cero, así que cancelo este término, y eso me dice entonces que la A satisface una ecuación un poco más simple, que es el laplaciano del vector igual a menos mu 0 j. ¿Ok? ¿Y por qué nos gusta esta expresión? ¿Por qué llamamos esto gauge de Coulomb en particular? Lo llamamos gauge de Coulomb porque fíjense que si sacara las flechas, si miro las componentes de A, esto se parece a la ecuación de Poisson, componente a componente. Es como antes la ecuación de Poisson, la ecuación que satisfacía cuando escribíamos E igual a menos, simplemente escribíamos que era M menos el gradiente de phi. Luego encontrábamos que cuando calculábamos con el gradiente, entonces encontrábamos que el potencial satisfacía que era el laplaciano igual a menos ρ partido por epsilon cero si estuviera en el vacío, por ejemplo, y si es un medio eléctrico será epsilon. Pero entonces fijan que la ecuación que usábamos para resolver el potencial electrostático es la misma ecuación que el potencial vectorial, pero 3 veces. Para cada componente tengo una especie de ecuación de Poisson. Y eso es muy útil porque si uno tiene eso, esta ecuación, por ejemplo, la sabíamos resolver por componente. O sea, ¿cómo la sabíamos resolver? Esta acá era muy fácil. Si alguien me daba esta ecuación y me pregunta cuál es el phi, la solución formal de esto es que esto era la integral simplemente de ρ, si quiere integrado en R', de B', integral de volumen, partido por 4 pi epsilon 0, R menos R'. Entonces, sabíamos esta ecuación, la sé resolver.
esta ecuación de acá la sé resolver. Y como la sé resolver, entonces, ups, se me pasó un poco más abajo, pero no importa, lo vamos a cortar ahí y volvemos a hacer. La sé resolver esa ecuación, sé resolver esta ecuación, y por lo tanto aplico esta solución, y esa es las cosas interesantes que podemos hacer usando este gauge de Coulomb. Uno puede decir que esta ecuación que está acá, son para cada componente en la ecuación esencialmente de Poisson, como la sé resolver, la resuelvo, y después la sumo multiplicada por los vectores. Es decir, que la solución para A es muy fácil, es A explícitamente, vale simplemente, en este caso aparece el mu0, por supuesto, partido por 4pi, integral de volumen, ¿ok? ¿De qué? De J, porque cada componente va a ser para la componente I, para la componente X, para la componente Z, multiplicada por sus vectores, y después la sumo, dividida por R menos R', ¿ok? Y eso integrado en dB. Entonces alguien me pregunta por el chat, ¿puede explicar la idea de elegir la divergencia de cero de nuevo, por favor? Sí. Entonces voy a explicar de nuevo la idea, pero la idea, o la idea la cual estoy usando, porque estoy usando esa idea, es porque fíjense, usando que imponer esto me permite encontrar una expresión analítica bastante cómoda para el A vector. Es una de las gracias. Pero ¿por qué lo puedo hacer? Entonces voy a volver hacia atrás y lo vuelvo a explicar para responder la pregunta de un compañero. Entonces la pregunta es, lo que sí sé en general, es que la ecuación de A es esta que está acá. Y esa es porque es la ley directa de Ampère. Me dice que va a ser el gradiente de la divergencia menos el laplaciano del vector A es igual a mu0j. Eso es general. ¿Ok? Sin escoger todavía un gauge. Eso vale para cualquier gauge. Lo que voy a hacer es que, como tengo una libertad, esta función que está acá es cualquiera, entonces yo puedo escogerla como me dé la gana. Y la voy a escoger de tal forma que cuando trate de calcular la divergencia de A, me voy a asegurar que siempre es cero. Entonces, ¿cómo hago eso? Si entonces impongo que la divergencia de A es cero, eso es equivalente, si tengo cualquier otro potencial, imponer que el laplaciano de esta función arbitraria es igual a la divergencia del A' que estoy considerando. Entonces, si se fijan, escojo esta función para siempre. Los A en principio no tienen por qué tener divergencia cero. De hecho, en otros casos, para otros gauge usamos otras propiedades para calcular. Para las ondas electromagnéticas usamos otro gauge que es más cómodo para hacer otros cálculos. Pero para cosas electrostáticas, lo más cómodo es escoger que este gradiente sea tal que este phi que está acá sea tal que su laplaciano es igual a menos esta cantidad de acá, para así siempre tener que la divergencia de A es cero. Es esa la libertad que usé. ¿Es más claro ahora? Al compañero que preguntó. Simplemente lo escojo en función de que algo me sea más fácil para calcular, y en este caso nos da eso que tenemos ahí. Ahora, esto nos da esta expresión de ahí y es muy cómoda. Ahora uno se pregunta si hay una forma de explicar esto de otra forma. Vamos a ver que efectivamente esto es un resultado que lo uso usando el gauge, pero también se puede explicar de otra forma. Entonces voy a colocar explicación alternativa. Con el gauge es muy rápido encontrar este resultado, pero hacer una explicación alternativa. Explicación alternativa. Entonces, ¿cuál es la explicación alternativa? Lo que voy a hacer es que me devuelvo y me recuerdo que el campo magnético en general vale mu0 partido por 4pi, integral de volumen de J, ¿ok? Cruz, en este caso, valía J cruz R menos R' partido por R menos R' al cubo, y esto integral de volumen. Veamos que usando algunas identidades matemáticas podemos recuperar la expresión que está aquí en verde para A. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que requiero es que obviamente lo que quiero es contar es que V es igual al rotor de A. Entonces uno quisiera de alguna forma extraer un rotor. Entonces, ¿cómo puedo extraer un rotor? De esta expresión que está aquí. Bueno, la forma de extraer eso es que me recuerdo que la parte de acá, esta parte de acá, es un gradiente, que puede ser un gradiente en ρ' o en ρ, de acuerdo a cómo lo quiero expresar. ¿Cómo lo expreso? De la siguiente forma. B es igual a mu0 partido por 4pi, integral de volumen, J cruz, y esta parte acá siempre lo puedo escribir como un gradiente de 1 partido por R menos R'.
Si se recuerdan, ese gradiente, cuando lo deriva, entonces me queda eso que está aquí, como es 1 partido por eso, me queda menos, así que sale hacia acá afuera un menos por ahí, lo colocamos acá el signo menos, si es que este gradiente lo hacemos en coordenadas R. Si lo hacemos en R', queda sin menos. Nos queda este gradiente por dB. Entonces lo que hice ahí, si es que alguien se perdió, es que escribí esta expresión en forma gradiente. Eso es lo único que hice ahí, escribir en forma como un gradiente. Y ahora usamos una de estas propiedades, simplemente la tengo escrita por acá, una de estas identidades matemáticas cómodas, digamos, para poder escribir gradiente, que es la relación del rotor. Entonces usamos la siguiente relación. ¿Cuál es la relación que voy a usar? Usamos, ¿cómo se llama? La relación, un segundo, aquí. Usar la relación, ¿qué pasa cuando uno calcula? Simplemente, en este caso voy a calcular, lo que quiero calcular es el rotor de un escalar, esa es la propiedad que necesito, un escalar por un vector. ¿Por qué? Porque en este caso acá tengo un vector, que es j, y tengo un escalar, que es el que está acá. Entonces quiero tratar de ver si tengo alguna propiedad útil para poder hacer cosas en este maletín de herramientas de relaciones que hemos dejado en la página web del curso. Entonces, en este caso es muy fácil, esto nos queda, bueno, el operador diferencial cuando se le aplique al escalar, es la única forma que nos dé un gradiente, así que eso debería ser algo así como gradiente de lambda cruz f, y cuando se le aplique al f es un rotor, así que eso debería ser más algo así como rotor de f por lambda. Eso es un poco la relación que uno debiera encontrar. ¿Ok? Y eso está bien, salvo que hay un signo menos acá. Ok, y ahí creo que es correcto. ¿Ok? Eso, si es que no, alguien no se acuerda, está de todas maneras, lo tengo en la página del curso, lo puedo volver a buscar si es que alguien tiene dudas de dónde sacó eso que está ahí. Simplemente vuelvo a insistir, esas propiedades las tenemos anotadas, digamos, por aquí, las voy a buscar solo para que la vean y estemos todos de acuerdo. Acá. Entonces la vuelvo a colocar simplemente cada vez que estoy usando estas propiedades, se las dejé en esta página para que las podamos visitar sistemáticamente. La propiedad que estoy hablando es esta propiedad de acá. Acá tenemos, fíjense ahí, tenemos entonces rotor, en esta parte de acá tenemos rotor de un escalar por eso. Entonces me queda gradiente por f y después me queda f por eso que está ahí, que es lo que le escribí, digamos, antes. ¿Ok? Y el rotor, el signo menos lo puedo colocar simplemente si es que hago f por gradiente, de acuerdo como lo escriba más apropiadamente, digamos. ¿Ok? Entonces, usamos esa expresión que está ahí. Entonces, volvemos hacia acá, ya debería aparecer la tablet. ¿Ok? Y esto entonces me lo queda así. ¿Ok? Ahí cambié bien el signo. Entonces lo que hacemos es que en nuestro caso usamos esa expresión ahí y fíjense que tenemos ahí, tenemos f cruz. Así que tenemos justo esta expresión, pero la tenemos, esta expresión que está aquí, la tenemos acá, pero en este caso la tenemos al revés. Por eso entonces el menos la da vuelta y la deja correctamente. Entonces eso nos dice que si usamos esta relación anterior, nos dice que el campo magnético vale mu0 partido por 4pi, integral de volumen, ¿de qué cosa? Bueno, ahora usamos la identidad. Primero que nada nos diría que esto es simplemente, va a ser el rotor, va a ser el rotor de, si lo escribimos así, va a ser el rotor de lambda por f, y eso es simplemente j partido por r menos r', y el otro término que nos quedaría menos, en este caso, nos quedaría simplemente lambda, que en este caso es 1 partido por r menos r', de rotor en coordenadas r de j, pero j es solo función de r', no olvidar. Y por lo tanto, como es solo función de r', que es lo primero que ganamos al saber que es función de r', lo primero que vamos a ganar es que obviamente esta parte acá es 0 por construcción. ¿Por qué? Porque esto es j, es función de r', y el rotor es en r, así que eso tiene que ser 0. Y de la primera parte, ahora sí ya estamos bien, de la primera parte que obtenemos es que efectivamente, no olvidar, esto es en R, estoy integrando en R', las coordenadas son R'. Por lo tanto, el rotor lo puedo sacar hacia afuera la integral, y si lo saco afuera la integral encontramos que B se escribe como el rotor, ¿de qué cosa? Y aquí lo podemos escribir entero, es mu0 partido por 4pi, integral de volumen de J partido por R menos R', ¿ok? Por dB'. Y por lo tanto, de nuevo, si se fijan, este cálculo nos lleva a la conclusión de que si esto es
rotor de A, entonces A no le queda otra posibilidad que simplemente ser, en este caso, mu0 partido por 4pi integral de volumen de J partido por R menos R' de B. Por lo tanto, en la práctica, esta es la fórmula cómoda. ¿Ven? Lo acabo de derivar de otra forma. Esta vez no usé el gauge, esta vez lo hice de dos formas. Una forma fue que uso la forma integral y usé algunas relaciones, algunas propiedades de rotores y vectores y me lleva a la conclusión que la A es simplemente mu0 partido por 4pi j, o la otra forma que a mí me parece mucho más natural es simplemente usando el gauge. Si uso el gauge, entonces viendo que la divergencia de A es 0, entonces encontramos exactamente el mismo resultado. Entonces son dos formas de explicar exactamente el mismo resultado, pero eso nos permite entonces entender el origen del potencial vector. Entonces, lo que estoy diciendo es que el potencial vector, la forma, si quieren, práctica de calcular, usando o el gauge o usando esta fórmula, es que debemos calcularlo de esta forma que está así. Alguien me da J, integro el volumen, y eso lo resolvemos así. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo poder usar un poco este tipo de cosas, digamos, y tener una intuición como es el A, porque por ahora conocemos bien el B. Ahí hay una pregunta donde alguien me dice, entonces la libertad de gauge hubiese podido, se hubiera podido imponer en Laplaciano de A, hubiese sido 0. Sí, en esta expresión, a partir de la expresión que usé acá, efectivamente está implícito que la divergencia de A es 0. Pero, y aquí viene el pero interesante, porque uno dice, ok, pero entonces siempre es así. No. Cuando descubramos después la ley de inducción y la ley de la ecuación de Maxwell, vamos a ver que ya no vamos a estar en magnetostática y vamos a descubrir que no siempre el gradiente, la divergencia es 0, y a veces nos va a convenir usar otros gauge. Esta expresión va a ser solo válida para magnetostática. Eso es lo que vamos a descubrir después. Como por ahora solo tenemos magnetostática, eso es equivalente a tener esta expresión, y eso, si quieres, es equivalente además de tener esta otra condición. Pero solo va a ser una condición de magnetostática. Ahora, lo interesante es que la libertad de gauge me puede permitir siempre imponer esto, pero en otros casos nos permite mejor imponer otras cosas para poder calcular. En particular, para estudiar las ondas, es mucho más cómodo usar otra libertad de gauge que nos va a permitir calcular las soluciones propagativas, por ejemplo, para los potenciales A y Φ, que el potencial electrostático, o sea, el potencial electrostático, nos va a permitir calcular qué soluciones tiene. Entonces, esta libertad que por aquí o que parece media no tan útil o parecía rara, en otros casos puede ser mucho más útil. Pero lo importante que quiero que yo aprendan en el mensaje es que tenemos una función ahora que la vamos a usar para calcular, ¿ok? Y después tiene otra implicancia importante, en particular en la mecánica cuántica. ¿Cuál es? En mecánica cuántica, la física está dada por los potenciales, es decir, ahí va a aparecer phi y a. Por lo tanto, uno se empieza a preguntar qué propiedades físicas o qué consecuencias tiene esta libertad. Y tiene algunas consecuencias muy interesantes cuando uno después la estudia en el futuro. Pero por ahora es simplemente tengo la libertad de una función y la voy a usar para que me sea más fácil calcular. ¿Ok? ¿Es claro para todos o es claro para la persona que me preguntó? Solo para quedar tranquilo, vamos bien. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que vamos a hacer? Por supuesto, vamos a hacer un ejemplo como lo hemos estado haciendo ya hace rato. Es tomar simplemente de nuevo un hilo delgado, pero bueno, lo hice un poco más gordo aquí, pero delgado, sobre el cual circula, si quieren verlo así, una corriente I. ¿Ok? Y como circula, entonces tenemos como siempre una corriente I. Uno quisiera conocer ahora cómo es A. O sea, ya sabemos que el campo magnético, esto usando la regla mano derecha, sabemos que tiene una estructura, digamos, una estructura cilíndrica. Campo magnético ya lo conocemos, ya lo hemos calculado. Es más o menos así. Uno quisiera saber qué forma tiene entonces ahora el A. Uno quisiera saber cómo es el A, que el rotor me da eso que está ahí. Entonces, ¿cómo uno calcula esto? Entonces, y veamos cómo uno entonces lo puede calcular. Entonces, voy a tratar de calcularlo cómo lo haría. Ahora, obviamente, lo que vamos a tratar de hacer, como ya tienen mucha experiencia en potencial electrostático, etcétera, uno siempre trata de hacer analogías. Entonces, ¿cómo uno calcula esto? Bueno, esa es la fórmula que tenemos para calcular el potencial electrostático, pero si el cable es delgado, entonces lo primero que hacemos, hipótesis
hipótesis, cable delgado. Entonces, cuando el cable es delgado, lo que hacemos en la práctica es que integramos el J y lo transformamos en corriente, y por lo tanto, lo que eso va a significar en nuestro caso, va a significar entonces que el potencial para un cable delgado simplemente va a ser mu0 partido por 4pi, va a ser ahora un integral solo de curva, gamma, de que, bueno, nos va a quedar el J, integro la parte de área de S, porque es muy delgada, muy chiquitita, y lo transformo en I, y ahora eso me queda por dl. Y esto entonces, o si quieren DL, es DR, ¿eh? Es DR en este caso que hemos estado usando todo el rato, se llamámoslo DR, y esto queda además dividido por R menos R', ¿ok? Eso sería en el caso de un cable, para un cable delgado, para cable delgado, ¿ok? Tenemos esta expresión para cable delgado, nos queda una expresión un poquito más simple para lo que hacemos. Entonces transformamos esa integral, que ahora es de integral de volumen, la podemos transformar en integral entonces de simplemente de curva, usando el hecho que es muy delgado y la otra dirección integramos rápidamente en ella. Y ahora, ¿cómo resolvemos esta integral? Bueno, esta integral es fácil de resolver porque si fíjense, dr, por supuesto, en nuestro caso, el dr va a ser simplemente dr, va a ser dz por z unitario, ¿ok? Porque simplemente estamos integrando en una línea vertical. Pero lo interesante es que eso que está ahí, si coloco acá, si acá reemplazo el de z por z unitario, esa integral que está ahí se parece a las de un potencial electrostático. Simplemente, en vez de ser una densidad de carga, coloco un I que parece ser una densidad de carga, y esto se parece a lo que ya sabíamos calcular. Así que puedo usar el hecho de que ya calculamos un tiempo atrás cómo era el potencial electrostático de una línea. Eso era simplemente, si uno lo calculaba, era, bueno, salvo estas constantes, el que hay que cambiar el 1 partido por epsilon por mu0, me queda mu0 partido por 4pi, y la integral, si se recuerdan, era simplemente, era proporcional a la densidad de carga, y aparecía log, en este caso de ρ, donde ρ era la coordenada, digamos, en este caso de coordenada cilíndrica, que da cuenta, digamos, de esta dirección. ¿Ok? Así que ahí lo que hice, y en la dirección, por supuesto, z. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué hice? Así que no se están dando cuenta, pero la gracia es que hemos ido acumulando muchas cosas de calcular, no es calcular y volver a calcular y calcular. Me aprovecho de que ya conozco cosas, o sea, ya sé, si alguien me dice un potencial, uno puede empezar a usar el hecho que ya conocemos soluciones sobre todo el potencial electrostático, y por lo tanto, salvo que este es vector, pero si logro separar la dirección de la parte escalar, que fue lo que hice cuando puse esta parte de acá, me quedó exactamente el mismo problema, un potencial electrostático, como si esto fuera una densidad de carga. Y la solución ya la habíamos calculado, vale eso. Así que simplemente ocupo el resultado que se hace. Entonces, si quieren, hago eso, y lo que debería anotar, si es que estuviera haciendo una prueba, diría, y por analogía a un potencial electrostático. ¿Ok? Entonces, por analogía, que dice analogía, entonces uno empieza a poder, digamos, a obtener resultados mucho más rápido. O sea, se fijan, uno simplemente usando analogía, uno puede derivar fácilmente cómo es la solución. Ahora, uno también puede hacerlo de otra forma, digamos, otra forma alternativa, simplemente estoy tratando de mostrarles cómo espero yo que puedan resolver el problema. Obviamente, cuando ya no hay analogía, hay que integrar y calcular, pero eso es lo mismo que hacer electrostática. Pero si ya conocen resultados de electrostática, yo solo usaría analogía. Entonces, otra forma alternativa es, fíjense que yo conozco cómo es el campo magnético, porque lo usamos con la ley de circulación. O sea, si alguien me daba entonces una línea y había una corriente I que andaba en ella, entonces sabíamos que el campo magnético, ya lo calculamos, nos dio algo así como mu0 por I partido por 2pi, ¿ok? ¿Ok? Y aquí hay un 4pi, efectivamente hay un 2pi. Miren, casi me equivoco con la analogía, no es 4pi, es 2pi, si se recuerdan cuando uno integraba aparecía un 2 por ahí. ¿Ok? Simplemente, bueno, lo pueden chequear si miran su cálculo electrostático. Entonces teníamos mu0 por i partido por 2pi, y además teníamos que esto iba como el inverso de ρ en la dirección ρ unitaria.
en la dirección, en este caso, efectivamente, perdón, phi unitario. Entonces uno se pregunta, ok, si esto tiene que ser esto es el rotor de A, ¿cómo puedo encontrar una ecuación diferencial? A la partir de la cual puedo encontrar una ecuación diferencial, así que sí que puedo calcular el A de forma más fácil. Entonces este rotor, obviamente hay que escribirlo en este caso en coordenadas cilíndricas, y, ok, hay que acordarse cómo era la fórmula de coordenadas cilíndricas, pero si no se recuerdan, la fórmula general era algo así como 1 partido H1, H2, factores de escala. Nos quedaban siempre, si nos recordamos bien, eran las componentes de arriba, es decir, que era en la componente 1, el 1 por H1, E2 por E2, E3 por E3, estos son vectores y los otros son factores de escala. Después teníamos las derivadas de Q1 coordenada 1, de Q2 coordenada 2, de Q3, y después teníamos las componentes multiplicadas por los factores de escala, es decir, H1 por A1 sería en este caso, H2 A2, H3 A3. Entonces aplicamos en nuestro caso, al caso particular que estamos discutiendo, aplicamos en el caso coordenadas cilíndricas y vemos cómo nos quedan las ecuaciones. ¿Okay? Entonces en este caso, los factores de escala son fáciles, simplemente para R, para ρ es 1, para z es 1, para θ, supongamos la coordenada angular o phi, en este caso le llamé, entonces nos queda que es ρ. Así que esto nos queda 1 partido por ρ, entonces cilíndricas, nos queda ρ. Entonces pues tenemos ρ unitario, el factor de escala es 1, después nos queda en este caso phi unitario, su factor de escala es ρ, z unitario, su factor de escala es 1. Después nos queda de ρ, de phi, y acá nos queda de z. Y las componentes de A, en este caso sería A ρ, aquí nos quedaría ρ por A phi, y acá nos quedaría H vale 1, así que nos queda AZ. Entonces para coordenadas cilíndricas lo que tengo que calcular es eso para el rotacional. Y entonces, ¿qué nos da el rotor de esto? Bueno, primero que nada, yo ya sé que la única componente que viene, porque ya lo calculé usando la ley de circulación, es la componente phi, así que no me dedico a calcular todo, solo me concentro cuál es la coordenada phi. Entonces, para phi, ¿el resultado cuál es? Para phi, el resultado simplemente es que me tiene que colocar, entonces me va a quedar dz a ρ menos, me queda entonces, recuerden, es este se le aplica a este, menos este aplicado a este. Así que me queda de ρ a z. Así que hasta ahí nos queda eso que está ahí. Pero ahora, por simetría, y aquí tenemos simetría, razones de simetría, tenemos que A, como vector, ¿de qué puede ser función? Si tenemos un hilo, en principio uno diría A, función de ρ, de phi, de z. Pero sabemos por simetría que no puede ser función de z, porque si no, rompería la invariancia de traslación de un hilo. Así que no puede ser función de z. Tampoco puede ser función de phi, porque si tengo un hilo, hacia acá o hacia allá queda igual. Por lo tanto, tampoco puede ser función de phi. Así que solo puede ser función de ρ. Por lo tanto, eso hace que si me devuelvo acá, la única componente que tiene sentido en este cálculo es la componente z, porque no puede depender de las derivadas de z. Así que solo me queda esta parte que está acá, simplemente por simetría. Y por lo tanto, si sigo mi argumento de simetría, ¿qué ecuación tengo? Tengo que el rotor es igual a gradiente, es decir, tengo mu 0 i partido por 2 phi ρ, phi unitario, tiene que ser igual al rotor de A, y lo único que me sobrevive de todos estos argumentos, me queda que esto vale menos la derivada de ρ de la componente z en la dirección phi unitaria. O sea, si yo reescribo la ecuación, se fijan, esta vez no estoy integrando, estoy tratando de encontrar la ecuación diferencial que satisface y después la integro. Eso por un poco, vean las formas alternativas, cómo uno puede resolver esto. Oye, entonces obviamente como tengo dos vectores, están en ambos lados, esta parte de acá entonces la puedo cancelar, no tiene ningún rol, la cancelo. Me queda esta ecuación diferencial, me dice que la derivada de ρ de z es 1 partido por ρ con signo menos, por lo tanto me queda inmediatamente que a z tiene que ser mu 0 es constante, y es constante, partido por 2pi, la derivada es igual a 1 partido por ρ, así que me queda logaritmo de ρ en la dirección, obviamente, de la componente z, y hay un signo menos, así que encuentro nuestro resultado, me queda esto acá, y por lo tanto concluyo que a vector es simplemente menos 0 por i partido por 2pi log de ρ,
en la dirección z unitario. Eso es lo que concluimos usando en este caso la ecuación que A es igual al rotor de B. Y si se fijan, es exactamente la que obtuvimos integrando acá. O sea, integrando, usando la analogía, bueno, no integré, en realidad usé la analogía de que el sistema era igual a un potencial electrostático. Y acá lo que hice fue simplemente integrar una función trivial, si conocía, por supuesto, el rotor. ¿Ok? Si uno conoce el rotor, es simplemente encontrar una ecuación diferencial, que es la que está acá, y luego resolví la ecuación diferencial y obtuve entonces el resultado. ¿Qué me dice esto ahora como resultado físico? Que es la parte interesante. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Bueno, nos enseña primero que nada que cuando colocamos un hilo, vuelvo a colocar el hilo, hay una corriente, supongamos hacia arriba, podría ir hacia abajo, pero supongamos hacia arriba. La regla mano derecha me dice que el campo magnético son cilindros que van decayendo como el inverso de la distancia, eso ya lo habíamos calculado. Así que aquí hay uno, aquí hay otro, donde cada vez que me alejo, o sea, el campo magnético aquí es más grande, ahora aquí es más chiquitito, entonces aquí es constante, simplemente está girando, en magnitud es constante, pero gira, y aquí es más chiquitito y está girando así. Ese sería B. A, entonces ahora, ¿cómo es el potencial vector? Ahora sí puedo hacerme una imagen de cómo es el potencial vector. El potencial vector va a ser algo que, ahora fíjense, que crece con la distancia con el logaritmo. Crece, no decrece, crece. Y lo interesante, bueno, voy a tratar de dibujar con qué color, dejémoslo con, ok, usémoslo con color, en este caso, está bien, rojo. Entonces, va a ser, o no, lo voy a dejar con esto. Primero que nada va en la dirección menos, así que va hacia abajo, hacia acá, va así, va así, va hacia abajo. Y a medida que me alejo, crece con el logaritmo. Es más grande. Crece y va creciendo hacia abajo, así. Así es el A. ¿Ok? Entonces la imagen que tenemos es que la regla mano derecha me dice cómo es el campo magnético, cómo va decayendo con el inverso de la distancia, y en cambio el potencial vector va, bueno, primero que nada con regla mano derecha, o sea, es ortogonal a B, tiene que ver con el rotor, va en la dirección hacia abajo, pero lo divertido es que a medida que me alejo va siendo cada vez más grande como se muestra en la figura. Pero que sea claro para todos, digamos, que quede claro, digamos, este tipo de expresión para todos. No sé si hay alguna duda de eso. Si nos vamos a tratar de hacer una cosa ahora, vamos a tratar de relacionarlo con la materia, cómo vamos a tratar después de entender el elemento básico con que vamos a explicar que está formado el magnetismo en la materia. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió entonces la analogía de cómo es entonces el potencial vector y en este caso cómo es el campo magnético? Entonces hay una pregunta. Entiendo que crece por la fórmula, pero la representa. Sí, sí. Lo que pasa es que no olvides que, o sea, el campo, el rotor, es el rotor lo que te da el campo magnético. No olvides. Entonces uno, claro, se confunde, ¿crece o no crece? Hay que tener cuidado porque B es el rotor de A. Entonces, fíjate que piensa en el logaritmo. El logaritmo es una función que crece. Pensemos que el rotor es derivar. Si tú tienes una función que crece, la derivada del logaritmo es algo que decrece. ¿Ok? Viene de ahí este problema, así es que es eso lo que te confunde. O sea, a pesar que, por ejemplo, piensa en un escalar, para que sea más fácil. Cuando graficamos un escalar, por ejemplo, el caso, tenemos, no sé, el logaritmo, por ejemplo, puede ser así. Su derivada es 1 partido por r, así que su derivada es así. A pesar que la función es creciente, su derivada, o sea, si esto es f, f' es decreciente. Viene de esta propiedad extraña de que, a pesar que el logaritmo es una función creciente, muy lenta, su derivada es el inverso de la distancia. Así que efectivamente es correcto el resultado. Va creciendo y como ves, digamos, bueno, crece también en la dirección opuesta, eso tiene que ver cómo se usa la regla de la mano derecha. ¿Ok? ¿Se entiende ahora? ¿Está más claro? Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces ahora quedó claro, digamos, el punto, que es no trivial. Ahí estoy de acuerdo también, es no trivial. Entonces, en los minutos que nos queda, digamos, nos vamos a concentrar entonces en otro problema, si es que no hay pregunta. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender, digamos, el campo magnético en la materia. Entonces, que quiera un poco entender, entonces, el campo magnético en la materia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiero hacer
es tratar de entender lo mismo que hicimos con la polarización. Quiero entender un poco cuando teníamos materiales que estaban neutros, pero aplicábamos campo eléctrico y estos se deformaban y creaban dipolos. A su vez, los dipolos, entre ellos, si había un campo externo, se orientaban y a su vez el campo, a pesar que las partículas o los dipolos son neutros, sí son capaces de crear campo eléctrico y fuerzas entre ellos, fuerzas no solo entre los dipolos, fuerzas entre las cargas y etcétera. Entonces uno quisiera tener el mismo análogo para el caso magnético. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es hacer exactamente el mismo tipo de análogo para poder, digamos, entender bien el campo magnético. Entonces, ¿cómo hacemos esto análogo? Entonces, lo primero que nada, tenemos que hacer un modelo simple como es la materia. Un modelo simple. Modelo simple para la materia. Entonces, la materia, ¿cómo la entendemos? Primero que nada, entendemos la materia como que tiene un núcleo atómico, ¿ok? Donde tenemos, por ejemplo, protones, representémoslos con estas partículas en azul, y también tenemos neutrones, que los podemos representar quizás con rojo, mejor para que se note más. Entonces tenemos neutrones y protones que están en el corazón, digamos, del núcleo atómico. Y la materia estable que conocemos a nuestros átomos, esencialmente en su entorno tienen órbitas, que son los electrones, o que son nubes, digamos, electrónicas. Vamos a colocarlo quizás, ok, hagámoslo con algún color, ok, supongamos este. Y estas nubes electrónicas típicamente entonces son una especie de onda que están en torno entonces a nuestros núcleos de la forma con que la dibujé ahí. ¿Ok? Ahora, en nuestra descripción simple de esto, porque por supuesto es más complejo, porque son partículas, son ondas, toda una discusión muy interesante, la dualidad, lo que entendemos de esto es que esencialmente, si quieren, por ejemplo, si tomo un orbital, lo puedo pensar como que hay esencialmente una especie de corriente, ok, uno puede pensar que es un solo electrón, pero es una corriente a escala muy pequeñita, porque esta escala, de nuevo, si uno coloca escala, eso es del tamaño de un ángstrom, ¿ok? O sea, un ángstrom es algo muy, muy chiquitito, o sea, eso es 10, no olvidar, eso es 10 a la menos 10 metros. Entonces, la materia esencialmente está hecha por pequeñas espiras, ¿ok? Cerradas, que, ok, ya sé que no son espiras, pero es una buena forma clásica de entender, digamos, la descripción que queremos hacer. Son espiras que están cerradas, digamos, y están girando. Es decir, como si quieren, uno se lo imagina como un pequeño circuito de corriente que está girando, y así fue también como se lo planteó, digamos, de alguna forma Poincaré. ¿Ok? Entonces, o sea, perdón, Ampere, estaba pensando por qué. Entonces, lo que vamos a hacer es, o lo que voy a tratar de hacer, digamos, en lo que nos queda, digamos, del tiempo que nos queda, la pregunta que me voy a hacer es, ¿cómo, si yo tengo una espira muy chiquitita, con un campo muy intenso, va a hacer el análogo de un dipolo? Vamos a ver que lo que llamamos un momento magnético, esencialmente hacer el análogo de un dipolo. La pregunta que me voy a hacer es que si tomo una espira muy chiquitita, voy a suponer que esto tiene, me voy a crear un sistema de coordenadas incluso en el eje que tiene esta espira está acá, y esto tiene un radio R', y la pregunta que me gustaría hacer es, ¿cómo es el campo magnético y el potencial vector A para una instancia R mucho más grande que R'? ¿Por qué? Porque a las escalas que nos vamos a hacer la pregunta, nos hacemos una escala de preguntas los milímetros, los micrómetros, los metros, los centímetros, la escala donde vivimos, pero la escala donde están estas corrientes circulando muy chiquititas es Armstrong, 10 elevado a menos 10 metros, por lo tanto son muy chiquititas. Así que pues vamos a hacer esta aproximación que está acá y nos vamos a tratar de preguntar qué forma adquiere el potencial A y B, y vamos a ver que eso va a ser análogo con lo que vamos a descubrir después. Voy a tomar el límite donde estas corrientes, voy a saber que son muy intensas, pero en áreas muy chiquititas, y con eso voy a calcular cuál es el potencial de un momento magnético. Después vamos a ver que las partículas, en realidad, incluso hasta los electrones, tienen una especie de esta imagen como que circula. Entonces, pero primero pensémoslo clásicamente, como sea una pequeña corriente, un orbital, y nos preguntamos cómo será el campo magnético muy lejos y cómo el campo eléctrico. Esa es la pregunta que voy a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si es que espero que sea claro para todos. Para hacer esto, lo que voy a hacer es que simplemente lo que voy a usar es simplemente es el A, el potencial A es muy fácil para calcular esto, por eso en realidad lo introducimos porque en realidad es muy cómodo calcular. El A sería simple mu 0
partido por 4pi. Entonces ya vimos que eso sería, en principio, debería ser j integral de volumen, partido en este caso por r menos r' por d volumen. Eso es lo que debiéramos entonces tratar de calcular. Esa es nuestra fórmula que hemos estado usando, digamos, todo el tiempo hacia acá. Pero en este caso acá, voy a suponer que es una corriente, voy a más bien usar esta fórmula que está acá, que es un poquito más simple para calcular. Entonces, eso nos da simplemente, esto debería ser algo así como, si lo integramos bien, esto vamos a usar la fórmula que esto simplemente va a ser mu0 partido por 4pi, y esto va a ser una integral de camino cerrado, que es la órbita o el orbital, lo estoy calculando por i, ¿de qué cosa? De, en este caso, de r' partido por r menos r', así. Esto es lo que voy a tratar de calcular. Ahora, en nuestro caso, si me coloco justo en el centro de, en este caso, el núcleo donde está mi partícula, la integral, si quieren, se puede escribir un poco aún más simple. Sería simplemente saco el i para afuera, eso es dr', partido simplemente, ¿por qué? La distancia entre r menos r', como tenemos eso que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que voy a hacer es como hicimos para el potencial, digamos, para el dipolo. Voy a suponer que R' es muy pequeño y voy a hacer puros Taylor. Eso en realidad lo que quiero hacer. Es decir, lo que voy a hacer es que quiero calcular o estimar cuánto vale 1 partido por R menos R'. Eso, si se recuerdan, es 1 partido por, ¿qué cosa? Es R al cuadrado más o menos 2 veces R por R' más R' al cuadrado. Hasta ahí es exacto, hasta ahí no hay ninguna cosa sin problema. Y esto está elevado, este caso está elevado, digamos, en el módulo, así que eso me queda raíz cuadrada. Entonces, lo que uno va a hacer es que voy a asumir que R' es muy chiquitito. Como R' es muy chiquitito, si quieren eso es lo que voy a estar usando como aproximación por todos lados, comparado con R, es muy chiquitito, o sea que R' es mucho menor que R. Entonces voy a despreciar los términos cuadráticos, voy a hacer el mismo tipo de Taylor que hemos hecho otras veces. Si hacemos eso, entonces esto es, si saco para afuera por ahora el 1 partido de R cuadrado, esto es R cuadrado de 1 menos aproximadamente, esta vez voy a despreciar los términos cuadráticos, 1 partido por 2R por R' partido por R cuadrado. Y desprecio el término cuadrático y esto elevado a un medio. Entonces, ¿esto qué me da? Me dice que 1 partido por R menos R', me va a quedar que el primer término, y esto está por supuesto 1 partido por todo eso. Entonces, el primer término me queda esencialmente R cuadrado a raíz de un medio, eso es directamente el módulo de R. Después me queda 1 menos, entonces este caso, bueno, si la aplico, tengo 1 menos, quizás, bueno, mejor escribámoslo así, hago mejor un Taylor más simple, para no hacer tantos Taylor. Me queda esto, entonces me queda R al cuadrado, eso es el módulo al cuadrado, y esto elevado a un medio. Y ahora lo que hago es simplemente suponer que, ok, ahora si tengo 1 menos algo pequeño, podemos usar que entonces esto es pequeño, y ahí decimos Taylor, porque esta cantidad es pequeña, entonces esto lo podemos aproximar, salvo los términos cuadráticos, lo podemos aproximar como 1 partido por R de 1, y ahora como está elevado a menos un medio, entonces me queda más un medio, así que se me cancela el 2, me queda 2 por R' partido por módulo de R al cuadrado partido por 2, ¿ok? Y entonces ese cancela el 2 con el 2 y ya tengo la expresión que quiero usar. Esto se transforma entonces 1 partido por R de más R por R' partido por R, entonces prima al cubo. O sea, por R, perdón, al cubo, no R', ese es R. Entonces me queda aquí sin prima y aquí sin prima es R al cubo. Así que esa es la aproximación que voy a usar para calcular cuánto vale R menos R'. Con esta aproximación voy a tratar de calcular algunas cosas interesantes. Entonces, ¿qué cosas interesantes voy a calcular? Bueno, voy a reemplazar ahora esta expresión en esta que está acá, y con esto voy a calcular el A, o voy a tratar de calcular el A. Entonces el A me va a quedar entonces igual a mu0 por i partido por 4pi integral, y tiene dos términos en este caso. Aproximadamente esto vale dos cosas. Vale, la primera integral vale la integral de qué cosa, de R' partido por R, más la integral de R',
por R', partido por R elevado al cubo. Muy bien. Entonces, la primera integral que vemos acá, esta es 0. La razón por la cual es 0 es muy simple. Ok, lo explico al tiro. Es porque simplemente esa integral, ok, no depende de R'. Entonces, como vemos, esta integral es una integral cerrada de R'. Este primer término que está acá es 0. ¿Por qué? Porque simplemente la integral de dr', obviamente es 0 porque es sumar sobre un camino cerrado, simplemente las mismas flechas. Sumar sobre un camino cerrado hace que eso sea 0. Así que esta parte acá es trivial, es 0. Así que ya tenemos nuestra, más o menos la fórmula que tenemos que empezar a tratar de, hay que jugar más con ella, por supuesto, pero nos queda 1 partido por 4pi, nos queda entonces esto que está acá, integral de dr' por R', partido por R, entonces, elevado al cubo. Esta es la expresión que debemos trabajar un poco más para encontrar algo que nos permita, entonces, decir algo interesante en el sistema. Entonces, ¿cómo podemos decir algo interesante? Entonces, aparte de hasta ahí estamos bien. Ahora lo que tengo que hacer es jugar con algunas relaciones matemáticas que me van a permitir, digamos, desarrollar esto. Entonces, necesito dos entidades. La primera entidad, la colocamos acá, para poder jugar con ella, es contar algo útil. La primera entidad, entonces, ¿cuál es? Es simplemente esto que es el rotor de R punto, ok, lo tengo acá escrito, dr', cruz R. ¿Qué es esto? Usamos la regla, digamos, que hemos usado siempre, me gusta llamarla la del chanchito, entonces apretamos esto, y esto nos va a quedar que es R' por R por dr, muy bien, prima, menos. Entonces, una vez que salta y después vuelve a saltar, entonces me queda R' por dr por R. ¿Ok? Eso es lo que nos queda, ese detalle. La segunda entidad que voy a usar es otra entidad y tiene que ver con el diferencial. Esta vez, ok, hago diferencial de qué? De lo tengo todo acá, es R' por R'. ¿Ok? Simplemente esto que es, si es que alguien no lo ve, es tomo acá un vector y esto es un escalar. Eso es lo que estoy diciendo, si es que no queda claro lo que estoy haciendo ahí. ¿Y qué voy a hacer con esto? Ya nos falta poquito, o voy a, bueno, voy a llegar hasta donde pueda llegar con la expresión, porque hay que llegar más allá, pero nos va a servir un poco llegar. Esto nos va a permitir entonces escribir que es un diferencial total, por lo tanto lo diferencio, y al diferenciarlo me va a quedar que va a ser dr' por R', más R' por R por dr'. Los R' son las únicas cosas que se pueden diferenciar. R está fijo. Lo que estoy cambiando, o lo que hago, o lo que puedo recorrer, es mi diferencial, es la coordenada R'. Eso es lo que estoy usando. Y encuentro esta relación interesante. ¿Por qué esta relación es interesante? Y aquí me faltó un prima, aquí. Es que fíjense que acá tengo esto, R por R' por R, y acá tengo con signo menos, y acá tengo R, tengo R, ¿dónde está? Lo dejé mal escrito. Acá tengo dos veces R', cual se cancela. Quiero cancelar uno. Tengo, ¿dónde está? Déjenme chequear porque parece que me está quedando distinto. No, acá me quedo que era R. Acá está malo el signo. Eso es, R por R'. Ahí sí. Entonces, ¿qué me queda acá? Que entonces voy a poder cancelar este con este si los sumo. Y lo interesante que lo que me queda es simplemente de R por R', que es esto que está acá. Esto que tenemos acá es exactamente lo que tengo aquí y lo que tengo acá. Por lo tanto, y esta es la relación que vamos a usar, voy a escribir esta relación y este vamos a llegar, digamos, pero por lo menos dejar escrito, no lo voy a terminar, pero bueno, ya vamos a llegar a él. Pero la relación que quiero dejar escrita es que de R' por R', en realidad vale, si la sumo, si sumo estas dos ecuaciones, se cancela este último término, me queda que vale la mitad de R cruz de R' plus R, ok, medios, más este diferencial. Entonces, lo que voy a hacer es que la próxima clase voy a tratar de jugar con esta expresión y mostrarles a qué cosa va a llegar esto, pero solo para anunciarles el resultado, después de calcular un poco, ok, después de cálculo, y aquí voy a terminar, va a mostrar que A es simplemente algo bastante interesante, va a ser que es mu0 por el momento magnético, que es el área por la corriente, partido por 4pi, ok, cruz, el momento magnético es sin mu0, cruz, ¿qué cosa? Y eso lo interesante va a ser, en este caso, cruz R,
partido por R al cubo. Pero lo voy a calcular. Eso, desgraciadamente, no alcanza a llegar a eso, pero esto nos va a permitir calcular esto, y con esto pues voy a calcular cuál es el campo magnético de una espiral, que ahora, si se recuerdan, no es exactamente igual. Por ejemplo, el potencial electrostático era la polarización por R dividido por R cubo. Esta me queda rotor porque es vectorial, pero vamos a ver que el campo magnético es exactamente igual a la expresión de la polarización, la expresión con un momento dipolar, pero en ese caso para el momento magnético. Pero lo voy a derivar. Entonces, para concluir, simplemente hoy día, ¿qué fue lo que hicimos? Estudiamos un poco algunas propiedades del A. Espero que hayan visto que el A, simplemente quiero resumir porque me parece interesante. Bueno, vimos lo de las bobinas, pero lo más interesante fue el potencial vector. Aprendimos que el potencial vector es una especie de equivalente o una generalización de los potenciales escalares, pero al ser vectorial tiene una libertad de gauge muy interesante, la cual nos va a permitir calcular. Hoy día vimos que eso nos permitía imponer que fuera la divergencia igual a cero. En el futuro espero algún día mostrarles que eso nos va a permitir encontrar soluciones tipo ondas, que son muy interesantes. Y también les traté de explicar, resolviendo algún problema simple, cómo podíamos tener una analogía, que es la que está acá, cómo podemos tener esta analogía, qué forma tiene el A y cómo se relaciona con el B. Y lo último que empezamos fue a calcular, dado una espira a nivel atómico, un orbital, cómo sería el campo magnético y potencial, pero eso no alcanzamos a terminar. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta, quizás quedan algunas preguntas por ahí, digamos, ya sé que esta última parte es un poco compleja, espero que puedan volver a mirar esto, pero necesito que obviamente lo puedan aprender, porque con esto después vamos a ver que igual como hicimos con la polarización, parecía difícil, pero después vamos a ver que esencialmente los materiales magnéticos simplemente se magnetizan, y eso va a ser equivalente a que hay una especie de corriente superficial y volumétrica, igual como vimos que la polarización era igual a que hubiera una densidad superficial y una volumétrica. Así que va a ser muy simple una vez que logremos llegar un poco más allá, pero bueno, tenemos que hacer el formalismo que nos permita obtener ese resultado. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o duda, si es que la quieren escribir. Si no, no hay problema, pero simplemente si es que tienen alguna duda. ¿No? Ok, parece ser que está todo bien. Entonces, bueno, desearles que reposemos esta semana, que logren descansar y también se lo puedan recuperar bien. Y también no olvidar que les debo una clase que seguramente también la voy a recuperar la próxima semana, para ya con eso estar al día. Con eso yo creo que ya vamos a ponernos al día, pues vamos un poquito más atrasado, pero ya con eso creo que vamos a alcanzar, digamos, un poco a las otras secciones, un poco más o menos por dónde van. Eso es. Entonces les deseo una buena semana, que descansen bien y nos estamos viendo pronto. Así que cuídense harto. Nos vemos entonces. Cuídense. Vale, profe, gracias. Que esté bien. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao, nos vemos.